Estaba en clase de química. Cuando sonó el anuncio por el altavoz. Amenaza activa. No es un simulacro. Inicien protocolo de cierre. Todos nos congelamos un segundo. Luego nos aventamos bajo los pupitres mientras nuestro profe corría a cerrar la puerta con llave y apagar las luces. Terminé apretado junto a Ana, que ya estaba llorando. Dios mío, no dejaba de decir, todo su cuerpo temblando contra el mío. 3 estallidos resonaron en algún lugar del edificio, inconfundibles, y Ana me agarró el brazo tan fuerte que sus uñas me sacaron sangre. Mi mejor amigo, Javier, tenía gimnasia a esta hora, en el edificio de donde vinieron los disparos. Pero no podía pensar en eso ahora, con 32 de nosotros atrapados en este salón oscuro. Es real, susurró alguien. Esto es real, no manches. Ana le estaba escribiendo a su mamá, temblándole las manos, diciéndole que la quería. Yo tenía que hacer lo mismo. Más disparos, definitivamente dentro del edificio, quizás en la planta baja. Nuestro salón estaba en el segundo piso, con una sola salida y ningún lugar a donde escondernos si alguien lograba entrar por esa puerta. Mi hermana dice que hay un tirador en el gimnasio, susurró el chavo a mi lado, enseñándome la pantalla de su cel. Está escondida en el closet del equipo, el gimnasio. Le mandé un mensaje rápido a Javi. ¿Estás bien? Pero el mensaje no se entregó. Habíamos tenido una pelea estúpida en la comida porque me pidió mi coche prestado, y yo le dije que daba lástima, enfrente de todos. ¿Y si esas fueron las últimas palabras que le dije? Pasaron 20 minutos y oímos pasos corriendo frente a la puerta. Todos contuvimos la respiración. La manija giró y alguien soltó un sollozo antes de que oyéramos. «¡Policía! ¡Quédense encerrados!» Y los pasos continuaron. «Lo van a atrapar», susurró Ana. «Lo van a detener». Pero la chica frente a nosotros se volteó y dijo. «Mi novio está en la dirección. Dice que el tirador conoce la prepa. Está usando pasillos de servicio y escaleras traseras que los polis no conocen. Más disparos, más cerca esta vez, quizás en nuestro piso. Las paredes eran tan delgadas que podíamos oír todo, cada puerta que intentaba abrir, cada vidrio rompiéndose. Alguien al fondo del pasillo estaba gritando, y de repente se cayó. El silencio fue peor que los gritos. «¿Alguien murió?», susurró la chica junto a la ventana, leyendo su teléfono. «Varios heridos de bala». «No digas eso», le dije. Pero se me quebró la voz porque los disparos se oían cada vez más cerca y no teníamos a dónde correr. Toño mandó un mensaje a nuestro chat grupal. ¿Alguien sabe algo de Javi? No, respondieron 3. Javi, por favor que estés bien. 45 minutos y las sirenas no paraban, pero el tiroteo seguía. Podíamos oírlo moverse por la prepa como un trueno, a veces distante, a veces tan cerca que oíamos los casquillos golpear el suelo. La alarma de incendios empezó a sonar, y luego se cortó de golpe, como si alguien la hubiera arrancado de la pared. «Está en el tercer piso ahora», susurró alguien leyendo las noticias, en el ala de ciencias, va salón por salón. Dice que va a volver a bajar. Podíamos oír movimiento a través de las placas del techo. Pasos deliberados justo sobre nosotros, y caían pedacitos de polvo cuando los pasos se detenían. Era como si estuviera mapeando los salones de abajo, planeando su ruta. La chica del novio seguía dando actualizaciones. Dicen que tiene una lista. Está buscando a gente específica. Oímos pasos en las escaleras, pesados y rápidos, luego lentos y deliberados. Nuestro pasillo. Todos guardaron silencio absoluto. Los pasos se detuvieron justo afuera de nuestra puerta. La manija giró, probando. Alguien soltó un llanto ahogado. La manija giró de nuevo, más fuerte, sacudiendo el marco. Luego los pasos siguieron y todos soltamos el aire al mismo tiempo. «Nos vamos a morir aquí», susurró Ana. Pero después de una hora seguíamos vivos, todavía en total oscuridad. Me daban calambres en las piernas por estar agachado bajo el pupitre, pero moverse parecía más peligroso que el dolor. Alguien dijo que el tirador traía una sudadera negra con capucha y jeans, que es como se viste media escuela. «Está en el pasillo principal», dijo la chica del novio, moviéndose hacia el ala de matemáticas. El ala de matemáticas conectaba con la nuestra. Iba a regresar. «Apaguen sus celes», susurró nuestro profe. Nada de luz, nada de sonido, oscuridad total. Podía oír mi corazón, la respiración agitada de Ana, alguien rezando en voz baja. Luego, pasos acercándose. Se detuvieron en el salón de al lado. La manija de una puerta sonó, luego vidrios rompiéndose. Podíamos oírlo entrar, los vidrios crujiendo bajo sus pies, pupitres siendo volcados como si buscara a alguien en específico. Ana me agarró la mano y apretó tan fuerte que creí que me rompería los huesos. Los pasos se acercaron, se detuvieron justo afuera de nuestra puerta. La manija giró, cerrada. Una pausa, luego 3 golpes fuertes contra la puerta. El vidrio esmerilado de la ventana se partió, pero no se rompió. Podíamos ver una sombra a través de él, simplemente parada ahí, esperando. Sabía que estábamos aquí. Se estaba tomando su tiempo. Más golpes en la puerta, más fuertes esta vez. El vidrio se llenó de grietas. Un golpe más y entraría. La sombra tenía la altura de un estudiante, no de un adulto, y algo en su postura me parecía familiar, pero no podía distinguirlo a través del vidrio fracturado. La sombra se movió, levantó algo hacia el vidrio. Era el fin. Íbamos a morir en esta clase de química. Mi cel, que juraba haber apagado, se iluminó con un mensaje. El sonido pareció increíblemente fuerte en el silencio. Todos me susurraron que me callara, pero yo solo miraba la pantalla. De Javi. «No debiste decir esas cosas en la comida». Levanté la vista hacia la sombra en la ventana, a la altura familiar, la forma en que se curvaban los hombros, y me di cuenta de que la sudadera negra era la que le había regalado a Javi para su cumpleaños. Me quedé viendo el mensaje en mi pantalla, las palabras borrosas mientras mi cerebro intentaba entender lo que estaba viendo.
Ana notó la luz del teléfono en mi cara y se acercó, susurrando. ¿Qué pasa? Pero no pude hacer que mi boca formara las palabras. Que mi mejor amigo desde tercero de primaria es la persona parada afuera de nuestra puerta con un arma. Mis dedos temblaban tanto que casi se me cayó el cel 2 veces antes de que lograra teclearle de vuelta a Javi, diciéndole que este no era él. Por favor, tú no eres así. Aunque la sombra fuera del vidrio roto, probaba que en eso era exactamente en lo que se había convertido. Los 3 puntos aparecieron de inmediato, como si estuviera esperando mi respuesta, luego desaparecieron, luego aparecieron de nuevo, y contuve la respiración, esperando a ver qué me diría. La sombra se movió y oí sus pasos alejándose de nuestra puerta, el sonido haciéndose más bajo mientras se dirigía al ala de matemáticas. Y yo sabía, por comer con él todos los días durante 6 años, que teníamos quizás 2 minutos antes de que diera la vuelta por el pasillo de servicio que conecta todos los edificios. Tomo una decisión sin pensarla bien y le escribo a Toño en el chat grupal, tecleando tan rápido como mis manos temblorosas me lo permiten. Es Javi. Trae una sudadera negra, va hacia el ala de matemáticas ahora mismo. Reenvía esto al 911 inmediatamente. Toño responde en segundos con solo 2 palabras. No mames. Luego otro mensaje diciendo que lo está mandando, y veo cómo el pequeño estado bajo mi mensaje cambia de entregado a leído. El profe Navarro se arrastra por el suelo hacia mí, probablemente listo para quitarme el teléfono por tenerlo encendido durante el encierro, pero volteo la pantalla hacia él y le muestro la conversación con Javi. Su cara se puso completamente blanca bajo el brillo de la pantalla, todo el color drenándose como si alguien hubiera jalado un tapón, y me mira por un largo momento antes de asentir una vez y susurrar que debería seguir hablando con Javi si puedo, tratar de ganar tiempo para la policía. El hecho de que mi profe de química me acabara de decir que negociara con alguien que está disparándole a la gente hace que me den ganas de vomitar ahí mismo, bajo el pupitre, pero trago saliva y tecleo otro mensaje preguntándole a Javi a dónde va, pidiéndole que hable conmigo. Los 3 puntos aparecen y desaparecen 4 veces distintas en los siguientes 30 segundos, cada vez haciendo que mi corazón lata más rápido porque no sé si está decidiendo qué decir o si está decidiendo si regresar y disparar a través de nuestra puerta. Finalmente, llega un mensaje. Y lo leo 3 veces antes de que las palabras realmente tengan sentido en mi cerebro. El entrenador Hernández es el primero en su lista, luego Tavo, el que se rió en la comida, y luego tal vez decida qué hacer conmigo, dependiendo de cómo se sienta. La forma casual en que enumera a la gente, como si me estuviera contando su horario del día, hace que se sienta como un completo extraño, alguien usando la cara de Javi pero que no es Javi en absoluto. Recuerdo a Tavo riéndose más fuerte que nadie cuando le dije a Javi que daba lástima enfrente de todos en nuestra mesa. Recuerdo que hizo chistes sobre eso el resto de la hora. Recuerdo al entrenador Hernández sacando a Javi del equipo de básquet el mes pasado y haciendo un comentario sobre sus manos suaves frente a todo el equipo durante las pruebas. La lista tiene un sentido horrible de una manera que empeora todo. Porque entiendo por qué escogió esos nombres, pero eso no hace que sea menos aterrador que mi amigo pasara tiempo escribiendo a quien quería lastimar y luego trajera un arma a la prepa. Más disparos resuenan por el edificio, desde la dirección hacia la que iba Javi, y alguien en nuestro salón empieza a llorar lo suficientemente alto como para que el profe Navarro tenga que arrastrarse y taparle la boca con la mano para mantenerlo callado. Le escribo a Javi otra vez, tecleando que lo siento por lo de la comida, que fui un idiota y que Tavo fue peor, y que yo debí defenderlo en lugar de unirme a la burla. Le digo que por favor no lastime a nadie más, por favor solo detente, porque tal vez si le doy lo que quiere, entonces bajará el arma. Los puntos aparecen de nuevo y contengo la respiración tan fuerte que me empieza a doler el pecho, esperando su respuesta y deseando que signifique que no le está disparando a nadie en este preciso segundo. Su siguiente mensaje llega y es más largo que los otros, preguntando si de verdad creo que un lo siento arregla todo, preguntando si una disculpa compensa 3 años de mí volviéndome más popular mientras él seguía siendo el perdedor del que todos se burlaban. Lo leo 2 veces y me doy cuenta, con una sensación de náuseas, que esto no es para nada sobre la comida, esto es sobre mí entrando al equipo de fútbol, mientras que a él lo sacaron de cada equipo que intentó, sobre mí saliendo con Emma mientras él no conseguía que nadie fuera al baile con él, sobre mí teniendo todo un grupo de amigos mientras él comía solo más días de los que yo jamás noté. Había estado tan enfocado en mi propia vida y mis propios amigos que nunca vi a Javi ahogándose justo a mi lado. Nunca noté que desaparecía un poco más cada día. Las radios de los polis suenan en algún lugar cerca de nuestro pasillo y oigo a alguien gritar que el sospechoso se dirige hacia las oficinas de deportes, lo que significa que recibieron el mensaje de Toño y están rastreando a dónde va Javi. Le escribo de nuevo preguntándole dónde está ahora, preguntándole si está a salvo, tratando de mantenerlo hablando como dijo el profe Navarro. Javi responde preguntando que desde cuándo me importa si está a salvo, y la amargura en esas palabras golpea más fuerte que cualquiera de las cosas malas que dije en la comida. Oigo pasos corriendo en el pasillo de afuera, botas pesadas que suenan como polis o fuerzas especiales, y luego un solo disparo seguido de alguien gritando que un oficial está herido. Se me heló la sangre. Javi le acaba de disparar a un poli, lo que significa que esto no termina con él recibiendo ayuda o yendo a terapia. Esto termina con él muerto o en la cárcel por el resto de su vida. Ana me agarra el brazo de nuevo, sus uñas clavándose en mi piel, y susurra preguntando si de verdad nos va a matar. No sé cómo responder porque el Javi que yo conocía no lastimaría a nadie, pero ese Javi aparentemente dejó de existir en algún punto entre el primer año de prepa y hoy, reemplazado por quien sea que esté ahí afuera en ese pasillo con un arma. Le escribo que por favor, solo se detenga, que se entregue, que esto no tiene que empeorar,
aunque ambos sabemos que ya está tan mal como podría estarlo. Los puntos aparecen y desaparecen una y otra vez durante casi un minuto completo, el minuto más largo de toda mi vida, antes de que Javi finalmente responda preguntando si sigo en el salón del profe Navarro, preguntando si estoy en el laboratorio de química del segundo piso. Se me hiela la sangre porque está confirmando exactamente dónde estoy, lo que significa que sigue pensando en volver por mí. Sigue decidiendo si estoy en su lista o no. El profe Navarro ve el mensaje por encima de mi hombro e inmediatamente empieza a mover a los estudiantes hacia el closet de suministros en la esquina trasera, el único lugar en todo el salón que no tiene ventanas ni línea directa desde la puerta. Le respondo que por sí, pero por favor no vengas aquí, los polis están por todos lados ahora, no puedes ganar esto. La respuesta de Javi llega casi de inmediato, diciendo que por no está tratando de ganar, solo intenta hacer que la gente sienta lo que él sintió. Finalmente entiendo que esto nunca se trató de escapar o de tener algún plan maestro. Esto se trata de hacernos sufrir de la manera en que él ha estado sufriendo, de obligar a todos a verlo, incluso si es lo último que veamos. Le reenvío sus últimos 3 mensajes a Toño, con una nota diciendo que los mande a la policía, diciendo que Javi está hablando de venir al laboratorio de química. Toño confirma que ya está en una llamada con el 911, y que están mandando unidades a nuestro piso ahora mismo. Botas pesadas suben corriendo por la escalera justo afuera de nuestro salón, y oigo a alguien gritar por radio sobre el equipo SWAT moviéndose al segundo piso. Eso significa que se están posicionando alrededor de donde Javi mandó su última ubicación, lo que significa que saben que está cerca de nosotros. Navarro agita la mano frenéticamente a los estudiantes que siguen bajo los pupitres y señala hacia el closet de suministros. Ya tiene a 15 personas metidas ahí, y está tratando de meter a más cuando oímos vidrios rompiéndose en el salón de al lado. Javi está de vuelta en nuestro piso. Podemos oírlo respirar con dificultad entre los sonidos de pupitres siendo arrastrados por el mosaico, como si estuviera buscando a alguien específico y enojándose más con cada espacio vacío. Mi cel vibra en mi mano, y miro hacia abajo para ver un nuevo mensaje de Javi. Es una foto tomada desde dentro de nuestro pasillo oscuro, mostrando la puerta de nuestro salón con su telaraña de grietas, extendiéndose por el vidrio esmerilado. El texto dice: puedo ver el escritorio del profe desde aquí. El cartel de la tabla periódica está chueco. Se me revuelve el estómago porque está probando que está justo afuera, probando que sabe exactamente dónde estamos y qué podemos ver. Tecleo con dedos temblorosos. Ese cartel ha estado chueco desde septiembre. Tú me ayudaste a colgarlo para Navarro durante un castigo en la comida, ¿recuerdas? Estoy tratando de recordarle que alguna vez fuimos amigos, que solíamos ayudarnos con cosas tontas como colgar carteles y cubrirnos cuando llegábamos tarde. Los 3 puntos aparecen al final de mi pantalla y se quedan ahí por lo que parece una eternidad. Ana está viendo mi teléfono por encima de mi hombro y susurra, preguntando qué está diciendo, pero yo solo niego con la cabeza porque todavía no lo sé. Finalmente, la respuesta de Javi llega y dice: a ti te castigaron por grafitear el estacionamiento. A mí me castigaron por estar en el lugar equivocado. Nunca fuimos iguales. Y tiene toda la razón en eso. Yo fui el que realmente rompió las reglas. El que pensó que sería divertido pintar nuestro año de graduación en números enormes en 3 lugares del estacionamiento. Javi simplemente estaba parado ahí cuando salió el director. Yo recibí castigo por una semana, pero Javi también lo recibió porque no quiso echarme de cabeza. Y nunca pensé en lo injusto que fue eso hasta este preciso momento. Le respondo: tienes razón, yo me salía con la mía y tú pagabas los platos rotos. Eso no fue justo. Pero esto no lo arreglará. Y veo cómo el mensaje cambia de enviando a entregado. Antes de que Javi pueda responder, algo explota muy cerca. Un sonido tan fuerte que me zumban los oídos y Ana grita. Oigo a alguien gritar: sospechoso visto en la escalera sur, seguido de botas corriendo rápido y radios sonando con voces superpuestas. Javi textea: me tengo que ir. Los polis por fin encontraron las escaleras traseras. Y el tono es casi burlón. Como si esto fuera solo un juego de escondidas en lugar de él matando gente. Escribo lo más rápido que puedo. Por favor, solo entrégate. Te iré a visitar. Testificaré que te molestaban. Haré lo que sea que ayude. Porque tal vez si sabe que alguien lo defenderá en la corte, detendrá esto. El mensaje muestra entregado, pero nunca cambia a leído. 3 disparos más resuenan desde la dirección de la escalera sur, seguidos de alguien gritando: disparos. Oficial necesita ayuda médica. Y luego un sonido pesado, como algo grande golpeando el suelo. La charla de la radio se vuelve loca con múltiples voces hablando una sobre otra sobre asegurar a un sospechoso y pedir paramédicos y establecer un perímetro. Mi teléfono permanece completamente en silencio. No hay nuevos mensajes de Javi. No sé si eso significa que lo atraparon o le dispararon, o si simplemente ya no quiere hablar conmigo. Ana está llorando de nuevo a mi lado, y Navarro está tratando de mantener a todos callados en el closet de suministros. Esperamos en total oscuridad por otros 10 minutos que se sienten como 10 horas. Entonces alguien golpea nuestra puerta y grita: ¡policía! Tenemos al sospechoso bajo custodia. Prepárense para evacuar. Pero Navarro nos hace esperar. Se arrastra hacia la puerta y mira a través del vidrio roto, buscando insignias y uniformes antes de que finalmente quite el seguro. 2 oficiales de SWAT con equipo completo y rifles entran y revisan el salón, cada esquina y debajo de cada pupitre, antes de que uno de ellos nos dé la señal de que todo está bien. Nos dicen que hagamos una sola fila para la evacuación y que mantengamos las manos visibles en todo momento. Salimos en fila a un pasillo que parece zona de guerra. Hay vidrios rotos por todas partes, crujiendo bajo nuestros pies. Agujeros de bala en las paredes, manchas oscuras en el suelo que me obligué a no mirar demasiado de cerca porque no quiero saber si son sangre o algo peor. El equipo SWAT nos guía hacia la escalera principal, manteniéndonos alejados de lo que sea que esté pasando en las escaleras del sur, donde atraparon a Javi.
Ana me agarra la mano y aprieta tan fuerte que se me duermen los dedos, pero no la suelto porque necesito algo a qué aferrarme tanto como ella. En la esquina, hacia las escaleras, los veo. 4 oficiales rodeando a alguien en el suelo con una sudadera negra, con las manos esposadas a la espalda. La cara de Javi está contra el mosaico, y hay sangre en su sien, pero sus ojos están abiertos. Están escaneando el pasillo como si todavía estuvieran buscando a alguien. Por un segundo, nuestras miradas se cruzan a la distancia y veo a mi mejor amigo devolviéndome la mirada. Se ve asustado y roto, e increíblemente joven, tirado ahí con esposas. Luego un oficial se para frente a mí y empuja nuestra línea hacia adelante, bloqueando mi vista. La caminata bajando las escaleras y atravesando el pasillo principal parece durar una eternidad, aunque probablemente sean solo 3 minutos. Pasamos por la oficina del entrenador Hernández y puedo ver a los paramédicos trabajando con alguien adentro. Me obligo a no mirar porque no quiero saber si Javi consiguió al primer nombre de su lista. Las puertas principales han sido abiertas de par en par, y la luz del sol entra tan brillante después de estar en la oscuridad que varios estudiantes tropiezan y tienen que cubrirse los ojos. El estacionamiento se ha transformado completamente en un centro de comando. Hay ambulancias por todas partes con las luces parpadeando, camiones de bomberos, patrullas formando un perímetro alrededor de toda la escuela, camionetas de noticias con antenas parabólicas ya instaladas a lo largo de la calle. Nos guían a un área específica donde consejeros de crisis con chalecos amarillos brillantes esperan con cobijas y botellas de agua. Ana ve a su mamá entre la multitud de padres detrás de la cinta policial y empieza a llorar de nuevo, pero esta vez es diferente. Esta vez es alivio. Saco mi cel y la pantalla se ilumina con 17 llamadas perdidas de mi mamá. Los mensajes empiezan con ¿estás bien? Alrededor de la hora en que comenzó el encierro y se vuelven más frenéticos con cada uno. Por favor contesta por Ibringo. ¿Dónde estás? Y finalmente por favor contesta, por favor. Estés vivo. Me tiemblan las manos cuando le marco. Contesta antes del primer tono y la oigo sollozar tan fuerte que no puede formar palabras. Le digo que estoy bien, que estoy afuera y que estoy a salvo. La voz de mi papá interrumpe desde el fondo, preguntando si realmente soy yo. Repito que estoy bien y dicen que vienen por mí, pero que los retenes de la policía están generando un tráfico horrible. Mientras espero, veo ambulancias alejarse de la entrada principal con las sirenas a todo volumen. Cuento 4 de ellas antes de obligarme a parar de contar, porque cada una significa que alguien no salió caminando. La chica que estaba sentada junto a la ventana en nuestro salón está parada cerca de la cinta policial, hablando con un reportero. La oigo decir pensamos que todos íbamos a morir antes de que un oficial se interponga entre ellos y empuje al equipo de cámaras detrás de la barrera. El estacionamiento se siente como un caos, con padres llorando y estudiantes envueltos en cobijas y reporteros gritando preguntas a cualquiera que quiera escuchar. Toño me encuentra entre la multitud y me da un abrazo sin decir nada. Nos quedamos ahí, abrazados, porque no hay palabras para lo que acabamos de sobrevivir. Un detective con traje oscuro se nos acerca, con una oficial a su lado. Se presenta como el detective Gerardo Mora y me pregunta si estoy herido. Niego con la cabeza y me pregunta si estoy dispuesto a responder algunas preguntas sobre mis comunicaciones con el sospechoso. Asiento, porque, ¿qué más voy a decir? Me aleja del área de consejeros de crisis hacia una gran unidad de comando móvil blanca, estacionada cerca de los camiones de bomberos. Adentro han montado un espacio temporal para entrevistas con sillas plegables y equipo de grabación sobre una pequeña mesa. El detective Mora me indica que me siente y la oficial se para junto a la puerta. Me pide que le cuente cada intercambio de mensajes con Javi desde el momento en que me di cuenta de que era él. Me tiemblan las manos mientras desbloqueo mi cel y le muestro los mensajes. Él fotografía cada uno con su propio teléfono antes de pedirme que le envíe por correo toda la conversación a una cuenta de evidencia que escribe en una tarjeta. Me explica que mis mensajes pudieron haber salvado vidas al mantener a Javi ocupado y ayudar a la policía a rastrear su ubicación a través de las antenas de telefonía. Eso me hace sentir peor en lugar de mejor, porque yo solo estaba tratando de salvarme a mí mismo y a todos en ese salón. No estaba pensando en ser un héroe o en ayudar a la policía. Estaba aterrado, escribiéndole a la persona que intentaba matarnos. El detective Mora pregunta sobre mi relación con Javi y le cuento todo. La pelea en la comida donde le dije que daba lástima enfrente de todos. Los años en que nos distanciamos mientras yo entraba al equipo de fútbol y conseguía otros amigos mientras él comía solo. El entrenador Hernández sacándolo del equipo de básquet y haciendo esa broma sobre sus manos suaves. El aislamiento social que yo había sido demasiado egocéntrico para notar hasta que fue demasiado tarde. Él toma notas en una pequeña libreta sin ningún juicio en su rostro. Cuando empiezo a llorar hablando de haberle dicho a Javi que daba lástima, me pasa una caja de pañuelos desechables y simplemente espera pacientemente a que me calme. Finalmente me pregunta si Javi alguna vez habló de violencia o me mostró armas. Digo que no, lo cual es la verdad. Pero se siente como una mentira porque debería haber visto algo. Debería haber habido señales de advertencia que pasé por alto. Después de la entrevista, el detective Mora me pregunta si doy mi consentimiento para que copien la información de mi teléfono como evidencia. Acepto. Porque ¿qué opción tengo? Un técnico con uniforme de policía se lleva mi teléfono a una camioneta llena de equipo de cómputo. Me lo devuelve 20 minutos después con instrucciones de no borrar nada. El detective me da su tarjeta y me dice que probablemente tendré que testificar eventualmente. Me agradece por mi cooperación y me deja ir a buscar a mis padres.
Mi mamá y mi papá están esperando justo afuera de la unidad de comando. Mi mamá me abraza tan fuerte que apenas puedo respirar y mi papá sigue tocándome la cara como si estuviera comprobando que soy real y sólido. Me preguntan si estoy herido y digo que no, aunque no creo que alguna vez vuelva a sentirme no herido. Caminamos hacia su coche, pasando junto a cámaras de noticias y otros padres que siguen esperando a sus hijos. Me pregunto cuántos estudiantes no saldrán caminando. ¿Cuántos padres conducirán a casa con asientos de coche vacíos? El camino a casa es en silencio, excepto por los sollozos ocasionales de mi mamá desde el asiento del copiloto. Mi papá sigue mirándome por el espejo retrovisor como si pudiera desaparecer si aparta la vista. Cuando llegamos a nuestra cochera, veo a nuestros vecinos parados en su porche, mirándonos. Me doy cuenta de que esta será mi vida ahora. Ser el chavo que estuvo en el tiroteo. Ser el chavo cuyo mejor amigo lo hizo. Mi cel vibra constantemente con mensajes de gente con la que no he hablado en meses. Todos preguntando si estoy bien. Dentro de la casa, voy directo a mi cuarto. Pero mis padres me detienen. Dicen que quieren tenerme donde puedan verme. Nos sentamos en la sala con la televisión en silencio, mostrando imágenes aéreas de nuestra escuela rodeada de vehículos de emergencia. La barra de noticias muestra los nombres de las víctimas confirmadas en la parte inferior de la pantalla. Veo al entrenador Hernández listado como fallecido. Luego Tavo Morán, que se sentaba 2 filas detrás de mí en inglés. Javi tachó a 2 personas de su lista antes de que lo detuvieran. Mi teléfono suena y es Toño, preguntando si he visto el chat grupal. Lo abro y encuentro un caos total. Gente discutiendo sobre si deberíamos haber contraatacado. Gente compartiendo videos que tomaron durante el encierro. Gente culpando a los papás de Javi, a la escuela, al bullying, a las leyes de armas y a todo excepto al propio Javi. Alguien publica preguntando si alguien más sabía que Javi estaba planeando esto. 3 personas responden, etiquetándome y preguntando si yo sabía, ya que éramos mejores amigos. Me quedo viendo sus mensajes y siento náuseas porque ahora todos piensan que yo podría haber sabido. Como si pudiera haber detenido esto si tan solo hubiera prestado más atención o hubiera sido un mejor amigo o hubiera hecho literalmente cualquier cosa diferente. Abro el chat grupal de nuevo y mis dedos temblaron mientras tecleaba la respuesta. Yo no sabía nada. Estoy tan sorprendido como todos ustedes. Pero incluso mientras le daba a enviar, las palabras se sentían mal. Como si me estuviera defendiendo cuando 2 personas estaban muertas. Alguien llamado Clark, a quien apenas conocía de la clase de gimnasia, respondió de inmediato, pero estabas mensajeándote con él durante el tiroteo. ¿Qué te dijo? 3 personas más se unieron, preguntando lo mismo, y vi cómo los mensajes se acumulaban más rápido de lo que podía leerlos. Sara, de inglés, preguntó si Javi se había portado diferente últimamente, y Miguel quería saber si había visto señales de advertencia, y de repente, todos me estaban tratando como si yo debiera haber sabido. Como si pudiera haber detenido esto si tan solo hubiera prestado más atención. Mi cel vibraba con notificación tras notificación, y no podía respirar viendo todas esas preguntas y acusaciones. Cerré el chat grupal sin responder de nuevo y mantuve presionado el botón de encendido hasta que mi teléfono se apagó. El silencio en la sala se sintió pesado después de tantas vibraciones y me di cuenta de que mis manos seguían temblando. Mi mamá me estaba mirando desde el otro lado de la habitación y podía ver que quería preguntar qué pasaba, pero no dijo nada. 1 hora después, mi mamá nos llamó a cenar. Aunque ninguno de nosotros quería comer, nos sentamos en la mesa de la cocina con platos de pasta que mi mamá había hecho en piloto automático. La misma comida que siempre hacía cuando no sabía qué más hacer. Empujé una albóndiga por mi plato y vi cómo la salsa roja hacía patrones en la cerámica blanca. Mi papá cortaba su espagueti en trozos cada vez más pequeños, pero nunca se metía ninguno a la boca. Mi mamá dio un bocado y luego simplemente sostuvo el tenedor en el aire como si hubiera olvidado qué hacer con él. El reloj de la pared hacía un tic-tac tan fuerte que quería arrancarlo. El refrigerador zumbaba y afuera podía oír un coche pasar por nuestra casa. Finalmente, mi papá bajó el tenedor y me miró. ¿Quieres hablar de eso? Negué con la cabeza porque, ¿cómo podría explicar algo de esto? ¿Cómo les digo a mis padres que mi mejor amigo mató al entrenador Hernández, que solía llevarme a casa después de la práctica? ¿Cómo explico que Tavo Morán está muerto y que lo acababa de ver en clase de inglés ayer, quejándose de la tarea? ¿Cómo les hago entender que una parte de mí sigue viendo a Javi como el niño que me ayudó a construir una casa del árbol en quinto de primaria? El niño que venía a mis fiestas de cumpleaños y sabía todos mis secretos, en lugar de la persona que trajo un arma a la escuela y le disparó a la gente. No pude encontrar palabras para nada de eso. Así que solo negué con la cabeza de nuevo, y mi papá asintió como si entendiera, aunque nadie podía entender esto. Esa noche, me acosté en la cama mirando al techo, y cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de Javi contra el suelo del pasillo con las manos esposadas a la espalda. Oía los disparos resonando por el edificio y la respiración de pánico de Ana a mi lado bajo el pupitre, y el sonido de vidrios rompiéndose mientras Javi se movía por los salones buscando gente en su lista. Mi cerebro seguía repitiendo el momento en que nuestras miradas se cruzaron cuando la policía me guiaba junto a él, y vi a mi mejor amigo devolviéndome la mirada, asustado, roto y tan joven. Me di la vuelta y revisé mi reloj y eran solo las 11:30, aunque sentía que llevaba horas acostado ahí. Intenté contar hacia atrás desde 100 como mi mamá me enseñó cuando era pequeño y no podía dormir, pero seguía perdiendo la cuenta alrededor del 70. A la medianoche oí a mis padres hablando en voz baja al final del pasillo y luego su puerta cerrándose. A la 1:15, oí una sirena pasar por nuestra casa y todo mi cuerpo se tensó, pensando en ambulancias y patrullas rodeando la escuela. A las 2 a.m.,
Me di por vencido con lo de dormir y bajé las escaleras lo más silenciosamente que pude. Mi papá estaba sentado en el sofá de la sala oscura con la televisión en silencio, mostrando la cobertura de noticias del tiroteo, tomas aéreas de nuestra escuela rodeada de vehículos de emergencia y cinta de la escena del crimen. Fotos del entrenador Hernández y Tabo que sus familias debieron haber dado a las estaciones de noticias. Mi papá levantó la vista cuando bajé las escaleras y no pareció sorprendido de verme. Dio una palmada en el sofá a su lado y me senté. Y ambos nos quedamos mirando la televisión sin decir nada. Una reportera estaba parada frente a la escuela hablando a un micrófono y el letrero decía algo sobre que el sospechoso estaba detenido sin derecho a fianza. Mostraron una foto de Javi del anuario, de antes de que todo saliera mal, cuando todavía sonreía en las fotos. Mi papá extendió la mano y silenció la televisión por completo, así que nos sentamos en total silencio, viendo las imágenes pasar por la pantalla. El sol comenzó a salir alrededor de las 6 a.m., cambiando el cielo fuera de nuestra ventana de negro a gris y a un naranja pálido. Mi papá finalmente habló y preguntó si quería desayunar, pero negué con la cabeza. Nos quedamos sentados juntos mientras la luz de la mañana llenaba la habitación y la cobertura de noticias continuaba en la televisión silenciosa. A la mañana siguiente mi mamá bajó y nos encontró a ambos todavía en el sofá. Había estado llorando de nuevo. Podía decirlo por sus ojos rojos y el pañuelo que sostenía. Encendió su teléfono, leyó algo y luego nos dijo que el distrito escolar había anunciado que las clases se cancelaban por el resto de la semana. Habría consejeros de crisis disponibles en el centro comunitario a partir de esa tarde para cualquier estudiante que necesitara hablar. Me miró y dijo que pensaba que yo debería ir, aunque realmente no quería enfrentar a nadie de la escuela. Empecé a discutir, pero ella solo negó con la cabeza y dijo que no estaba a discusión. Dijo que necesitaba hablar con alguien profesional sobre lo que había pasado. Y tenía razón. Aunque yo no quisiera admitirlo, mi papá se ofreció a llevarme y asentí porque no confiaba en mí mismo para conducir después de no haber dormido. Nos subimos al coche alrededor del mediodía, y el estacionamiento del centro comunitario ya estaba lleno de coches y camionetas de noticias cuando llegamos. Vi a estudiantes de la prepa entrando con sus padres y todos tenían la misma mirada de shock en sus caras. Algunos chavos lloraban y otros simplemente miraban al frente como zombies. Reconocí a Emma de mi clase de inglés entrando con su mamá, y el coche de Toño estaba estacionado cerca de la entrada. Dentro del centro comunitario, habían transformado el gimnasio en un área de consejería de crisis con mesas plegables instaladas como estaciones y diferentes consejeros sentados en cada una. Alguien le dio a mi papá una tabla con formularios para llenar y nos sentamos en sillas de plástico contra la pared, esperando nuestro turno. El lugar olía a limpiador industrial y había demasiada gente hablando en voz baja. Una mujer gritó mi nombre después de unos 20 minutos y se presentó como Cecilia Robles. Tenía ojos amables y cabello gris recogido en una cola de caballo, y no me miró con lástima ni sospecha, solo con paciencia. Me llevó a una oficina privada al final del pasillo, lejos de todo el ruido, y me indicó que me sentara en una silla cómoda mientras ella se sentaba frente a mí. No me presionó para hablar de inmediato. Solo esperó mientras yo me miraba las manos. Finalmente, me pidió que le dijera qué estaba sintiendo. Y dije culpable porque era la única palabra que tenía sentido. Me preguntó de qué me sentía culpable y empecé a enumerar todo. La pelea en la comida donde le dije a Javi que daba lástima enfrente de todos. No darme cuenta de que Javi estaba sufriendo y planeando algo terrible. Mensajearme con él durante el tiroteo en lugar de solo quedarme callado. Sobrevivir cuando el entrenador Hernández y Tabo no lo hicieron. Ser amigo de Javi todos estos años y nunca ver venir esto. La lista seguía creciendo y me di cuenta de que me sentía culpable de básicamente todo. Cecilia escuchó toda mi historia sin interrumpir una sola vez. Le conté sobre crecer con Javi y cómo habíamos sido mejores amigos desde la primaria. Le conté cómo nos habíamos distanciado en la prepa cuando entré al equipo de fútbol y empecé a salir con Emma y tener otros amigos, mientras Javi se aislaba cada vez más. Le conté sobre la pelea en la comida y haberle dicho que daba lástima, y cómo Tabo se había reído más fuerte. Le conté sobre estar bajo el pupitre en la clase de química, recibir el mensaje de Javi y darme cuenta de que mi mejor amigo era el tirador. Le conté sobre mensajearme con él, tratando de mantenerlo hablando, y reenviar los mensajes a Toño, quien los mandó al 911. Le conté sobre ver a Javi en el suelo, esposado, y la mirada en sus ojos. Cuando finalmente dejé de hablar, Cecilia se quedó callada por un minuto, y luego dijo algo que me sorprendió. Tú no apretaste el gatillo. Javi tomó sus propias decisiones. Tus palabras en la comida fueron crueles, pero no causaron esto. Me explicó que los tiradores escolares planean sus acciones con el tiempo, a veces durante semanas o meses. Buscan justificaciones y excusas, pero la decisión de traer un arma y lastimar a la gente es enteramente suya. Dijo que si no hubiera sido mi insulto en la comida, habría sido otra cosa, porque Javi ya estaba en ese camino. Quería creerle, pero la culpa seguía sentada en mi pecho como una piedra pesada que no se movía. Pasamos los siguientes 30 minutos trabajando en técnicas de anclaje para cuando empezara a entrar en pánico. Cecilia me enseñó a enfocarme en 5 cosas que podía ver, 4 cosas que podía tocar, 3 cosas que podía oír, 2 cosas que podía oler, y 1 cosa que podía saborear. Dijo que esto me ayudaría a regresar al presente cuando mi cerebro comenzara a repetir el tiroteo. Me dio un diario y me dijo que escribiera los pensamientos que no podía decir en voz alta, especialmente los aterradores o confusos. Me explicó que las respuestas al trauma eran completamente normales y que no debería sorprenderme si tenía pesadillas, problemas para concentrarme, ataques repentinos de llanto o arrebatos de ira. Dijo que la curación no era lineal y que algunos días serían más difíciles que otros. Antes de irme, me agendó sesiones 2 veces por semana, martes y jueves, y me dio su número de emergencia por si necesitaba hablar entre citas.
Me acompañó de regreso a la sala de espera donde mi papá estaba llenando papeles del seguro, le dio la mano y le dijo que yo era muy valiente. Afuera del centro comunitario, una reportera me vio y comenzó a caminar hacia mí con un camarógrafo siguiéndola. Tenía el cabello rubio perfectamente peinado, demasiado maquillaje y un micrófono con el logo de una estación de noticias. Me gritó preguntando si podía comentar sobre mi amistad con el tirador. Mi papá se interpuso inmediatamente entre nosotros y le dijo que se alejara, pero ella siguió gritando preguntas. ¿Viste alguna señal de advertencia? ¿Te sientes responsable por no detenerlo? Mi papá puso su brazo alrededor de mis hombros y me guió hacia nuestro coche mientras la reportera seguía gritando preguntas. Mantuve la cabeza baja, caminé más rápido e intenté no llorar porque no quería darles imágenes mías derrumbándome. Nos subimos al coche, mi papá puso los seguros y finalmente solté el aire que había estado conteniendo. Mi cel vibró con un mensaje de Toño. No hables con los reporteros. Están tratando de hacernos quedar mal por no detenerlo. Le respondí que no había dicho nada y me mandó un emoji de pulgar arriba. Esa noche, mis padres me preguntaron si quería ir a la vigilia en el Parque Central por el entrenador Hernández y Tabo. Dije que sí porque sentía que era algo que debía hacer, aunque tenía miedo de enfrentar a sus familias. Condujimos al parque alrededor de las 7 p.m. y ya estaba lleno de estudiantes sosteniendo velas y fotos de las víctimas. Alguien había puesto una mesa con flores, osos de peluche y tarjetas. La novia de Tabo, Jessica, estaba parada cerca del frente, sollozando tan fuerte que apenas podía mantenerse en pie, y dos de sus amigas la sostenían. La esposa del entrenador Hernández estaba sentada en una silla de ruedas, luciendo completamente rota, y su hija adulta estaba de pie detrás de ella con las manos en los hombros de su madre. El director dio un discurso sobre la pérdida, la comunidad y la curación, pero realmente no pude concentrarme en las palabras. La gente lloraba por donde quiera que miraba, y las velas creaban pequeñas pozas de luz en la creciente oscuridad. Me paré al fondo de la multitud, tratando de ser invisible, pero vi gente señalándome y susurrando. Una mujer que no conocía se acercó y pude ver la ira en sus ojos incluso antes de que abriera la boca. ¿Tú eres el que se estaba mensajeando con él? Cuando asentí me preguntó si había intentado detenerlo. Dije que sí porque lo había intentado. Le había escrito, lo había mantenido hablando y había reenviado los mensajes a la policía. Pero ella solo negó con la cabeza y se alejó como si mi respuesta no fuera suficiente, como si yo debiera haber hecho más. De alguna manera, me di cuenta, parado ahí en el parque, que algunas personas siempre me culparían por no detener a Javi. Siempre se preguntarían si podría haber evitado esto si tan solo hubiera sido un mejor amigo o hubiera notado las señales de advertencia o hubiera dicho lo correcto en la comida. Probablemente yo siempre me preguntaría lo mismo. La multitud y las velas creaban esta extraña luz en movimiento que hacía que las caras de todos se vieran extrañas y desconocidas. Me fui antes de que terminaran los discursos porque no podía soportar que otra persona me hiciera preguntas o me mirara como si fuera un héroe o un fracaso. Mi papá me llevó a casa en silencio, fui directo a mi cuarto y me quedé allí el resto del fin de semana. El lunes por la mañana, el detective Mora llamó para recordarme sobre la audiencia preliminar el miércoles. Dijo que necesitaba usar algo bonito y estar en el juzgado a las 9. Mi mamá me llevó a comprar pantalones de vestir y una camisa de botones que se sentían mal en mi cuerpo, como si estuviera disfrazándome para algo serio. El martes por la noche no pude dormir nada. No dejaba de pensar en enfrentar a Javi en la corte, en tener que leer nuestros mensajes en voz alta y explicarle a una sala llena de extraños por qué no detuve a mi mejor amigo de matar gente. El miércoles por la mañana llegó demasiado rápido. Mi papá me llevó al juzgado y el estacionamiento ya estaba lleno de camionetas de noticias y manifestantes con carteles. Algunos carteles decían cosas como justicia para las víctimas y otros decían salud mental, no cárcel. Tuvimos que abrirnos paso entre una multitud de reporteros que nos gritaban preguntas. Mi papá mantuvo su mano en mi espalda, guiándome hacia la entrada. Dentro del juzgado, el detective Mora nos encontró y nos acompañó a una sala de espera para testigos. Explicó que me llamarían a testificar después de que establecieran los hechos básicos del caso. La sala tenía sillas incómodas, revistas viejas y un enfriador de agua que hacía ruidos raros. Esperamos casi 2 horas antes de que alguien viniera a buscarme. El alguacil me llevó por un largo pasillo hasta las puertas de la sala del tribunal. Me dijo que esperara hasta que dijeran mi nombre. Podía oír voces apagadas adentro, y mis manos empezaron a temblar tanto que tuve que meterlas en mis bolsillos. Entonces la puerta se abrió y el alguacil me indicó que entrara. Entré a una sala de tribunal llena de gente. Los padres de Javi estaban sentados en la primera fila, de un lado. La esposa del entrenador Hernández estaba en una silla de ruedas del otro lado, con los padres de Tabo a su lado. Reconocía a estudiantes de la prepa esparcidos por la galería. Los reporteros llenaban las filas traseras con cuadernos y grabadoras. Javi estaba sentado en la mesa de la defensa, usando un uniforme naranja que lo hacía ver pequeño y joven, y nada como la persona que disparó en nuestra escuela. Su abogado estaba sentado a su lado con un traje que parecía caro. Los ojos de Javi encontraron los míos mientras caminaba por el pasillo y vi miedo en ellos. El alguacil me dirigió al estrado de los testigos. Puse mi mano sobre la Biblia y juré decir la verdad. Sentándome, podía sentir a todos mirándome. Algunas personas parecían compasivas. Otras parecían enojadas. No sabía qué reacción era peor. El fiscal se puso de pie y se presentó. Me pidió que dijera mi nombre para el registro. Luego me preguntó cómo conocía a Javi. Le expliqué que habíamos sido mejores amigos desde la primaria. Solíamos construir fuertes en mi patio trasero, andar en bicicleta a la tiendita y jugar videojuegos hasta tarde, pero en la prepa nos distanciamos. Yo entré al equipo de fútbol. A Javi lo sacaron del de básquet. Empecé a salir con chicas e ir a fiestas. Javi comía solo la mayoría de los días. El fiscal me pidió que describiera nuestra relación el día del tiroteo. Le conté sobre la pelea en la comida. Javi quería mi coche prestado.
Le dije que no porque todavía me debía dinero de la última vez. Se molestó y le dije que daba lástima enfrente de todos. Tavo y otros chavos se rieron. Javi simplemente se fue sin decir nada. El fiscal sacó copias impresas de nuestros mensajes de texto. Me pidió que los leyera en voz alta. Leí el primer mensaje de Javi. No debiste decir esas cosas en la comida. Luego mi respuesta: Javi, por favor, este no eres tú. Su siguiente mensaje: el entrenador Hernández, luego ese idiota de Tavo de la comida, y luego tal vez decida qué hacer contigo. La sala estaba en completo silencio mientras yo leía. Se me quebró la voz en algunas de las palabras. El fiscal me preguntó qué estaba pensando cuando envié mis respuestas. Dije que estaba aterrado y tratando de mantenerlo hablando. Pensé que si podía mantenerlo en su teléfono, tal vez no lastimaría a más gente. Reenvié sus mensajes a Toño, quien los mandó a la policía. Tenía la esperanza de que pudieran usar la información para encontrarlo más rápido. El fiscal preguntó si creía que mis mensajes habían ayudado. Dije que no sabía. Tal vez compraron algo de tiempo. Tal vez ayudaron a la policía a rastrear su ubicación. O tal vez debería haber dicho algo diferente que lo hubiera hecho detenerse. Me dijo que había hecho lo correcto y me agradeció por mi testimonio. Luego, el abogado defensor se puso de pie. Era mayor, con cabello gris y una cara amable que no coincidía con lo que estaba a punto de hacer. Preguntó si Javi alguna vez había sido violento antes de ese día. Dije que no. Preguntó si Javi alguna vez había amenazado a alguien. Dije que no. Preguntó si a Javi lo habían molestado. Bullying. Dije que sí. ¿Por quién? Preguntó. Di nombres, incluyendo el de Tavo Morán y algunos chavos del equipo de básquet. Me preguntó si yo alguna vez había molestado a Javi. Quería decir que no, pero estaba bajo juramento. Dije que sí, en la comida el día del tiroteo. Me preguntó qué dije. Repetí las palabras "das lástima" y vi a la mamá de Javi empezar a llorar en la galería. El abogado defensor me preguntó si yo sabía sobre los problemas de salud mental de Javi. Dije que sabía que parecía triste últimamente, pero que no sabía los detalles. Me preguntó si creía que Javi estaba mentalmente estable el día del tiroteo. El fiscal se levantó de un salto y objetó. El juez aceptó la objeción. El abogado defensor sonrió como si hubiera dejado claro su punto de todos modos. Me dio las gracias y se sentó. El juez me dijo que podía bajar. Mis piernas temblaban tanto al volver a mi asiento que casi me tropiezo. Mi papá me agarró del brazo para estabilizarme. El resto de la audiencia continuó con otros testigos y pruebas, pero no pude concentrarme en nada de eso. Después de aproximadamente una hora, el juez decretó un receso. Todos se pusieron de pie mientras el juez salía. Salí al pasillo necesitando aire. Olga Nava, la madre de Javi, estaba parada cerca del bebedero. Cuando me vio, se acercó. Me agradeció por ser honesto ahí arriba. Dijo que no intenté hacer que Javi se viera peor de lo que era. Me explicó que el abogado estaba construyendo un caso de que Javi tuvo un colapso mental y no estaba en control de sus acciones. No supe qué decir a eso. Una parte de mí quería creer que era verdad. El Javi con el que crecí no habría hecho esto si hubiera estado pensando con claridad. Pero otra parte de mí sabía que lo había planeado. Hizo una lista. Trajo un arma. Sabía exactamente lo que estaba haciendo, incluso si estaba sufriendo. Olga me tocó el brazo suavemente y dijo que no me culpaba por testificar. Luego volvió a entrar a la sala. Después del receso, el juez regresó y anunció su decisión. Había suficiente evidencia para un juicio. Fijó una fecha para el juicio en 3 meses. Le negaron la fianza a Javi. Permanecería en detención juvenil hasta que cumpliera 18 años en 2 meses, y luego iría a la cárcel del condado. El alguacil le dijo a Javi que se pusiera de pie. Le pusieron las esposas ahí mismo en la sala. Mientras lo conducían hacia la puerta lateral, él volteó a verme una vez más. Sus labios se movieron, formando las palabras "lo siento", pero no salió ningún sonido. No supe si quería decir "lo siento por el tiroteo", o "lo siento por arrastrarme a esto", o "lo siento porque nuestra amistad terminara de esta manera". Luego desapareció por la puerta. Al día siguiente, de vuelta en la prepa, todo se sentía diferente. Algunos chavos se me acercaron en el pasillo diciendo que fui valiente por testificar. Otros susurraban, me señalaban y apartaban la mirada cuando yo los veía. Para la hora de la comida, alguien había grafiteado la palabra "soplón" en mi casillero con pintura roja. La directora me llamó a su oficina. Dijo que estaban revisando las cámaras de seguridad para encontrar quién lo hizo. Me preguntó si me sentía seguro en la escuela. Dije que no sabía. Me asignó un casillero diferente y me dijo que reportara cualquier amenaza de inmediato. Toño y Ana me encontraron después de clases. Dijeron que la gente estaba tomando partido sobre si Javi merecía compasión o castigo. Algunos estudiantes pensaban que lo había traicionado al ayudar a la fiscalía. Otros pensaban que había hecho lo que tenía que hacer. Toño dijo que ignorara todo eso. Ana dijo que estaba orgullosa de mí por decir la verdad. Pero podía sentir cómo las amistades se rompían a mi alrededor. Gente con la que solía comer de repente tenía otros planes. Chicos con los que estudiaba dejaron de responder mis mensajes. El tiroteo había dividido nuestra escuela en bandos y yo estaba atrapado en medio. Esa semana en terapia, Cecilia me preguntó cómo me sentía acerca de testificar. Dije culpable. Ella preguntó por qué. Le expliqué que había ayudado a procesar a mi antiguo mejor amigo. Leí sus mensajes en voz alta en la corte. Admití que lo había molestado. Ahora él iba a ir a prisión, en parte por mi testimonio. Cecilia se inclinó hacia adelante y dijo algo que me sorprendió. Dijo que podía reconocer el dolor y los problemas de salud mental de Javi, y al mismo tiempo hacerlo responsable por sus elecciones. Ambas cosas podían ser verdad al mismo tiempo. Él estaba sufriendo por y por mató a gente. A él lo molestaban por y por tomó la decisión de traer un arma a la escuela. Mis palabras en la comida fueron crueles por y por no causaron el tiroteo.
Dijo que necesitaba separar aquello de lo que yo era responsable, de aquello de lo que Javi era responsable. Yo era responsable de ser un mal amigo a veces. Javi era responsable de asesinato. Durante las siguientes semanas, el detective Mora llamó varias veces para prepararme para el juicio real. Dijo que la defensa argumentaría que Javi fue orillado a un colapso mental por el bullying. Mi testimonio sobre nuestra amistad y la pelea en la comida sería importante. El fiscal quería que yo enfatizara que Javi planeó el ataque. Tenía una lista de objetivos. Usó pasillos de servicio que la policía no conocía. Me escribió sobre sus planes. Todo eso demostraba premeditación, no un colapso espontáneo. El detective Mora dijo que necesitaba estar listo para preguntas difíciles de ambos lados. 2 días antes de que comenzara el juicio, el abogado de Javi llamó a mi casa. Mi papá contestó y pude oír cómo se enojaba. El abogado estaba preguntando si yo testificaría para la defensa sobre el estado mental de Javi y el bullying que experimentó. Mi papá dijo absolutamente no, y colgó. Pero yo lo pensé. Una parte de mí quería que la gente entendiera que Javi no era un monstruo. Era un chico roto que tomó decisiones terribles e imperdonables. Era mi mejor amigo, a quien vi desmoronarse lentamente mientras yo estaba demasiado ocupado con mi propia vida para darme cuenta. Pero también sabía que había matado al entrenador Hernández y a Tavo Morán. Le disparó a la policía. Traumó a cientos de estudiantes. Al final, decidí que solo podía testificar sobre lo que vi y dejar que los abogados discutieran sobre lo que significaba. El juicio comenzó un lunes y duró 3 días. La sala estaba aún más llena que en la audiencia preliminar. Testifiqué el segundo día durante casi 4 horas. El fiscal hizo preguntas detalladas sobre el comportamiento de Javi antes del tiroteo. ¿Parecía deprimido? Sí. ¿Hablaba de armas? No. ¿Mencionó a las personas que atacó? No directamente. Pero yo sabía que estaba enojado con ellos. El abogado defensor preguntó sobre el bullying en detalle. Me hizo describir cada cosa cruel que le dije a Javi a lo largo de los años, cada vez que elegía a otros amigos sobre él, cada fiesta a la que fui sin invitarlo. Me preguntó si yo creía que Javi se sentía invisible en la escuela. Dije que probablemente sí. Me preguntó si yo creía que Javi sentía que no tenía otra forma de ser visto. El fiscal objetó. El juez lo permitió. Dije que no sabía lo que Javi estaba pensando. Solo sabía lo que hizo. Luego me hicieron leer los mensajes de nuevo. Esta vez, el fiscal me pidió que explicara qué revelaba cada mensaje sobre la planificación de Javi. Señalé que él sabía dónde estaba yo. Conocía la distribución del edificio. Tenía objetivos específicos. Estaba rastreando los movimientos de la policía. Todo eso requería pensar con anticipación. El abogado defensor preguntó si el miedo y el trauma podían hacer que alguien pensara con anticipación, aún estando en una crisis de salud mental. Dije que no sabía. No era doctor. El jurado escuchó todo con atención. Algunos tomaban notas. Otros solo miraban a Javi o a mí. No podía saber qué estaban pensando. Cuando finalmente bajé del estrado, mi camisa estaba empapada de sudor y me dolía la garganta de tanto hablar. Mi papá me llevó a casa y dormí 12 horas seguidas. A la mañana siguiente, mi papá me llevó de regreso al juzgado para el veredicto. El jurado había estado deliberando durante 6 horas, y todos decían que eso era una mala señal para Javi, porque los veredictos rápidos suelen significar no culpable, y los largos significan que el jurado está convencido pero está revisando los detalles. Nos sentamos en la misma sala que antes, con Javi en la mesa de la defensa con su uniforme naranja, viéndose más pequeño de lo que recordaba. El juez entró y preguntó si el jurado había llegado a un veredicto, y el presidente del jurado se levantó y dijo que sí. El secretario leyó los cargos uno por uno, y después de cada uno, el presidente del jurado dijo culpable. Culpable de homicidio en primer grado por el entrenador Hernández, culpable de homicidio en primer grado por Tavo Morán, culpable de intento de homicidio de un oficial de policía, culpable de todos los demás cargos también, de cada uno. Javi no se movió ni reaccionó en absoluto, solo miró al frente como si estuviera viendo algo muy lejano que nadie más podía ver. Pero detrás de él, en la galería, Olga Nava hizo un sonido como si le hubieran sacado todo el aire de los pulmones y se desplomó hacia adelante, sollozando tan fuerte que el alguacil tuvo que ayudarla a mantenerse en su asiento. El juez agradeció al jurado y los despidió. Luego fijó una audiencia de sentencia para 2 semanas después. Dijo que Javi enfrentaba cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 25 años y, como para entonces ya tendría 18, iría a una prisión de adultos, no a una juvenil. Mi mamá apretó mi mano tan fuerte que me dolió. Pero apenas lo sentí porque estaba viendo cómo se llevaban a Javi esposado mientras su mamá lloraba, y la familia de las víctimas permanecía sentada, con rostros de piedra, en su fila. 2 semanas después estábamos de vuelta para la sentencia y esta vez la sala estaba aún más llena. La esposa del entrenador Hernández fue la primera en dar las declaraciones de impacto de las víctimas. Habló de sus 30 años de matrimonio y de cómo él había entrenado a cientos de chicos, y de cómo ella tuvo que planear su funeral en lugar de su jubilación. Lloró todo el tiempo pero siguió leyendo su papel con esta voz temblorosa que hizo llorar a todos en la sala con ella. Luego se levantaron los padres de Tavo, y su papá apenas podía hablar, así que su mamá habló la mayor parte del tiempo. Dijo que Tavo quería ser maestro y trabajar con niños, y que nunca tendría esa oportunidad ahora. Dijo que tuvieron que enterrar a su hijo a los 17 años y que ese dolor nunca desaparecería, sin importar lo que le pasara a Javi. El fiscal se levantó después de ellos y pidió la sentencia máxima. Dijo que Javi planeó el ataque, apuntó a personas específicas y no mostró remordimiento hasta después de que lo atraparon. El abogado de Javi argumentó a favor de la clemencia debido a la edad de Javi y sus problemas de salud mental. Dijo que Javi había sido acosado y aislado y que había llegado a un punto de quiebre, y que merecía una oportunidad de rehabilitación algún día.
Entonces el juez miró a Javi y le preguntó si quería hablar. Javi se levantó lentamente y sacó un pedazo de papel que temblaba en sus manos. Leyó de él con esta voz baja que apenas llegaba al fondo de la sala. Dijo que lo sentía por las familias de las víctimas y que pensaba en lo que hizo todos los días. Dijo que estaba en un lugar oscuro y tomó decisiones terribles, pero que sabía que eso no excusaba nada. Dijo que esperaba que algún día pudiera hacer algo significativo con su vida para honrar a las personas que lastimó. Su voz se quebró varias veces mientras leía y al final estaba llorando tanto que apenas podía sacar las palabras. El juez lo dejó terminar y sentarse. Luego se tomó unos minutos para revisar sus notas antes de hablar. Sentenció a Javi a 40 años de prisión, con posibilidad de libertad condicional después de 25 años. Javi tampoco reaccionó a eso. Solo asintió una vez como si lo hubiera estado esperando. Se lo llevaron y esta vez me miró al pasar y movió los labios diciendo algo que no pude entender. Después de la sentencia, me senté en el coche de mi papá en el estacionamiento del juzgado sintiendo esta extraña mezcla de alivio y tristeza. Se había hecho justicia, como todos decían, pero el entrenador Hernández y Tavo seguían muertos. Javi pasaría la mayor parte de su vida en prisión. Pero eso no borraba el trauma para mí, ni para Ana, ni para nadie más que sobrevivió. El detective Mora me encontró antes de que nos fuéramos y me dijo que había hecho lo correcto al testificar. Dijo que mi cooperación ayudó a asegurar que hubiera rendición de cuentas y que debería estar orgulloso de eso. Le di las gracias, pero no me sentía orgulloso ni como un héroe. Solo me sentía cansado y triste, y listo para que todo terminara, aunque sabía que en realidad nunca lo haría. En las semanas posteriores al juicio, traté de concentrarme en seguir adelante. Volví a mis sesiones 2 veces por semana con Cecilia y trabajamos en aceptar que hice todo lo que pude durante el tiroteo y después. Ella seguía diciendo que yo no podría haber evitado las decisiones de Javi, sin importar lo que hiciera o dijera. Ayudé a minimizar el daño manteniéndolo ocupado y compartiendo información con la policía. Me hizo repetir esto de que cargar con la responsabilidad adecuada es diferente a cargar con una culpa que te aplasta. La culpa quería que yo creyera que yo había causado el tiroteo al llamar a Javi patético en la comida. La responsabilidad significaba reconocer que dije algo cruel, pero entender que Javi tomó su propia decisión de traer un arma a la escuela. Algunos días le creía y otros días la culpa ganaba. Ana y yo nos volvimos más cercanos a través de todo lo que habíamos pasado juntos. Empezamos a estudiar juntos después de la escuela y a hablar sobre nuestros miedos y detonantes. Ella estaba viendo a su propio terapeuta y a veces comparábamos notas sobre estrategias de afrontamiento que funcionaban o no. Lo extraño fue que apenas nos conocíamos antes del tiroteo y ahora ella era una de las únicas personas que realmente entendía cómo se sentía. A veces íbamos a sentarnos al laboratorio de química después de clases solo para demostrarnos a nosotros mismos que podíamos estar en esa habitación sin entrar en pánico. El profe Navarro nos dejaba quedarnos todo el tiempo que necesitáramos y nunca hacía preguntas ni lo hacía incómodo. Él simplemente trabajaba en su escritorio calificando papeles mientras nosotros nos sentábamos allí, respirando a través de la ansiedad hasta que se volvía manejable. Toño organizó un grupo de sobrevivientes que comenzó a reunirse semanalmente en el centro comunitario. Éramos 12 en total que habíamos estado en el encierro o directamente afectados por el tiroteo. No teníamos ninguna agenda formal o estructura. Solo llegábamos, compartíamos cómo estábamos y nos apoyábamos mutuamente en los días difíciles. Algunos días hablábamos del tiroteo y procesábamos lo que pasó. Otros días hablábamos deliberadamente de cualquier otra cosa. Películas, deportes, planes para la universidad, porque necesitábamos recordar que éramos más que solo sobrevivientes. El grupo se convirtió en un salvavidas para todos nosotros. El único lugar donde podíamos ser completamente honestos sobre nuestras dificultades sin que la gente nos dijera que siguiéramos adelante o lo superáramos. 6 semanas después de la sentencia, la escuela tuvo una ceremonia de dedicación conmemorativa. Habían instalado un jardín en el patio con 2 bancas que tenían grabados los nombres del entrenador Hernández y de Tavo. La directora dio un discurso sobre la resiliencia y la comunidad, y sobre honrar su memoria siendo amables unos con otros. La hermana de Tavo plantó un árbol en el jardín y apenas pudo hacerlo sin derrumbarse. La esposa del entrenador Hernández donó equipo nuevo al programa de deportes en su nombre. Fue triste, pero también sanador de una manera extraña, honrarlos públicamente y tener un lugar físico para recordarlos. Unos días después de la ceremonia, recibí una carta reenviada a través del detective Mora, de Javi desde la cárcel. Escribió que entendía si yo no quería volver a hablarle nunca más, pero que quería que supiera que estaba recibiendo tratamiento de salud mental y trabajando en entender por qué hizo lo que hizo. Dijo que pensaba a menudo en nuestra amistad y que deseaba haber hablado conmigo sobre su dolor en lugar de dejar que se convirtiera en rabia. No pidió perdón ni nada por el estilo. Solo dijo que esperaba que algún día yo pudiera recordar los buenos tiempos que tuvimos, sin que estuvieran envenenados por aquello en lo que se convirtió. Leí la carta 3 veces, sentado en mi cama, tratando de descifrar cómo me sentía al respecto. Terminé guardándola en el cajón de mi escritorio, no listo para responder, pero tampoco listo para tirarla. Cuando el año escolar finalmente terminó, me di cuenta de que había sobrevivido a algo que nunca pensé que podría sobrevivir. Todavía tenía días difíciles en los que los ruidos fuertes me hacían entrar en pánico, o soñaba que estaba atrapado bajo ese pupitre escuchando disparos. También tenía días buenos en los que me reía con amigos. Me concentraba en la tarea y realmente pensaba en el futuro sin que pareciera imposible. Cecilia dijo que así es como se ve la curación. No olvidar lo que pasó o no ser cambiado por ello, sino aprender a cargar con la experiencia sin dejar que te aplaste. No sabía si creía eso todavía, pero lo estaba intentando. Ana y yo llenamos solicitudes para la universidad juntos en la biblioteca, ambos eligiendo escuelas a menos de 1 hora de distancia la una de la otra, porque ninguno de los dos quería estar solo después de todo. Toño fue aceptado en una universidad estatal a 3 horas de distancia,
pero le hicimos prometer que nos visitaría y se quedaría en el chat grupal sin importar qué. El grupo de sobrevivientes se reunió una última vez antes del verano, y hablamos sobre iniciar grupos en nuestras universidades para ayudar a otros estudiantes que lidiaran con traumas. Alguien sugirió que podríamos hacer presentaciones sobre lo que nos ayudó a sanar y lo que no. Convertir nuestra experiencia en algo que pudiera evitar que otras personas sufrieran solas como lo hizo Javi. Cecilia asistió a esa reunión y nos dijo que estaba orgullosa de cómo estábamos canalizando nuestro dolor para ayudar a otros, que este tipo de curación impulsada por un propósito era poderosa y duradera. El último día de clases, llegué temprano y caminé por los pasillos vacíos antes de que llegara nadie más. El jardín conmemorativo en el patio tenía flores floreciendo alrededor de las bancas del entrenador Hernández y Tabo, sus nombres grabados en metal que durarían más que cualquiera de nosotros. Los agujeros de bala en las paredes del pasillo habían sido reparados y pintados, pero yo todavía podía ver exactamente dónde estaban, todavía podía oír los sonidos que los hicieron. Me detuve frente al laboratorio de química y miré por la ventana los pupitres, arreglados de manera diferente a como estaban ese día, al profe Navarro preparándose para su primera clase como si fuera una mañana normal cualquiera. Pensé en Javi sentado en una celda de prisión, y en el entrenador Hernández que nunca llegó a jubilarse, y en Tabo que nunca llegó a graduarse, y en todos nosotros, los sobrevivientes, cargando cicatrices que nadie podía ver. No podía cambiar lo que pasó, ni retractarme de la pelea en la comida, ni borrar las decisiones de Javi, ni traer de vuelta a las personas que mató. Pero podía elegir cómo seguir adelante desde aquí. Podía recordar que traté de ayudar durante el encierro, que dije la verdad en la corte, que estaba trabajando en sanar incluso cuando parecía imposible. Podía creer que algún día el peso se sentiría más ligero, y las pesadillas vendrían con menos frecuencia, y podría pensar en construir casas del árbol con Javi sin que estuviera envenenado por aquello en lo que se convirtió. Parado en ese pasillo, escogí la esperanza, aunque fuera difícil, porque la alternativa era dejar que un día terrible definiera el resto de mi vida, y me negaba a darle ese poder.